pedir de favor si puede abrir la Biblia en el libro de los Hebreos, en el capítulo 11, versículo 6. Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Y me voy a esperar a que lo tenga. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Y si ya lo tiene, por favor, indíquelo con un amén. Si ya encontró Hebreos 11, 6. Muy bien. Y dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Fíjese, dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando alguien se acerca a Dios, tiene que creer en Él y tiene que creer también que galardona a los que le buscan. Pudiéramos nosotros en algún momento dado, y le voy a platicar una situación que viví hace poco, y es hablar con una persona que no conoce del Señor, y cuando le hablas de la palabra y del evangelio, quiero decirle que esa persona le estuve hablando por algún tiempo, y él me decía, mira, verdaderamente quiero decirte que simpatizo con la doctrina y simpatizo con la moral que me estás predicando, pero sin embargo no creo. Sí, y entonces me gusta lo que me platicas, creo que es muy bueno, pero sin embargo no creo en Dios, no creo en el Señor Jesucristo. Entonces podríamos nosotros pensar, bueno, ¿será que una persona pudiera creer en la doctrina, creer en las enseñanzas, pero no creer en Dios y no creer en Cristo? Y hoy vamos a ver un tema que se llama la importancia de la fe. La importancia de la fe. No se puede tener una vida transformada si no hay fe. Es a través de la fe que suceden tres grandes milagros y tres grandes cosas en nuestras vidas. Y hoy vamos a ver que sin la fe es imposible. Primeramente dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces vemos que para poder nosotros tener una cercanía con Dios necesitas tener fe. Y una persona entonces que no tiene a Dios difícilmente va a poder ver las bendiciones y estas tres grandes maravillas que suceden cuando tenemos fe. ¿Qué produce la fe en nuestras vidas? Y es una enseñanza bien sencilla, es una enseñanza bien cortita, pero es una enseñanza bien poderosa, hermano, bien poderosa para que usted la guarde en su corazón siempre, para que usted la guarde en su corazón siempre. Número 1, la fe produce salvación. La fe produce salvación. Y con este único primero punto sería suficiente para que nosotros pudiéramos descartar la posibilidad de vivir sin fe. ¿Sabes, hermanos? Sin fe no hay salvación. Y cuando hablamos de salvación, hablamos de vivir en el reino de los cielos en esta tierra, en una vida abundante, pero también hablamos de la vida eterna. Sin fe no hay salvación. Le voy a pedir ahí donde está en el libro de Hebreos, si pudiera usted regresarse un poquito, unos 10 libros para atrás, está el libro de Efesios. Efesios capítulo 2, y vamos a leer el versículo 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Si alguno de ustedes no alcanza a encontrarlo, anótelo en sus apuntes y después cuando estudie en su casa, busque el versículo y ahorita escúchelo. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Por gracia sois salvos por medio de la fe. La fe produce en nuestras vidas salvación. Sin fe no hay salvación.
tienes que creer en el Señor Jesucristo. Cuando el Señor les preguntó a los apóstoles, en ese momento discípulos, y les decía, ¿qué dice la gente que yo soy? Y ellos decían, no, pues unos que eres un profeta, otros que eres Elías. Y luego les pregunta, ¿y ustedes quién dicen que yo soy? Y Pedro le contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esa confesión de fe era la salvación. Esa es la confesión de fe, cuando nosotros verdaderamente creemos en el Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice, a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, hermana, sin fe no hay salvación. Sin fe no hay vida eterna. Es a través de la fe en el Señor Jesucristo que nosotros podemos tener vida abundante en esta tierra y una vida eterna. El único camino al Padre es nuestro Señor Jesús. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Solamente mediante la fe en el Señor Jesucristo es que vamos a llegar a Dios Padre. Solamente mediante la fe en el Señor Jesucristo, en esa muerte que pagó por nuestros pecados en la cruz y en esa resurrección poderosa que nos abrió un camino nuevo hacia el lugar santísimo. La fe produce salvación. No hay salvación si no hay fe. Y lo más importante en esta vida, hermano, es llegar a ser hijos de Dios y llegar a ser salvos. Por más que pudiéramos pasar una vida difícil, si logramos en el nombre del Señor Jesucristo y por medio de la fe, la salvación de nuestras almas, veremos la gloria de Dios y la vida eterna. Por gracia somos salvos por medio de la fe. ¿Sabes? La fe, ¿por qué produce esa salvación? Primeramente porque cuando uno tiene fe en el Señor Jesucristo, cuando uno tiene fe en la muerte del Señor Jesucristo, cuando uno entiende en su espíritu lo que el Señor Jesucristo hizo en esa cruz, en ese momento, hermano y hermana, nos arrepentimos de nuestros pecados. Y podemos nosotros recordar a ese hijo pródigo que desperdició sus bienes viviendo perdidamente y un día volviendo en sí, dijo, he pecado contra el cielo y contra ti. Fíjese, cuando regresa a su padre, le dice, he pecado contra el cielo y contra ti. No era un remordimiento por lo mal que le había ido, sino era un dolor por haber ofendido a Dios. Entendió, he pecado contra el cielo, ofendí a Dios. Ese arrepentimiento no se puede lograr sin fe. Si nosotros creemos en Jesucristo y en su muerte y en lo que lo llevó a esa muerte que fue nuestros pecados, entonces hay un genuino arrepentimiento que nos va a llevar a pedirle perdón a Dios y a restaurar nuestra comunión con Dios, y eso es salvación, hermano y hermana. Es a través de ese arrepentimiento que va a iniciar una obra de restauración en nuestras vidas. Porque cuando llegó el hijo pródigo y le dijo a su padre, he pecado contra el cielo y contra ti, inició una restauración, fue tapada su vergüenza, fue quitada su esclavitud del pecado, y sabes, también fue regresada la autoridad a través de un anillo, y fue hecho otra vez hijo de Dios. Hermano, hermana, sin fe no hay salvación. Nosotros tenemos que creer en el Señor Jesucristo. No hay otra forma y no hay otro camino que lleve al Padre. Solamente la fe en el Señor Jesucristo salva. Tienes que creer en Él. Tienes que creer en el Señor Jesús. Y dice cuando leíamos, porque sin fe es imposible agradar a Dios, y también leíamos que es por gracia, y esto no de vosotros, dice, pues es don de Dios. ¿Sabes, hermano, hermana? Primeramente, si tú ya has creído y si tú has nacido de nuevo, ¿cómo podemos nosotros en algún momento dado pensar y decir, bueno, es que me gustaría que mi familia también fuera salva? Hay una promesa, dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y es una promesa de salvación, y la promesa de salvación, serás salvo tú y tu casa, viene por medio de la fe. Cree en el Señor Jesucristo
y serás salvo tú y tu casa. ¿Y cómo sucede ese milagro? ¿Por qué pasa ese milagro? ¿Sabe, hermano? Pasa por dos cosas. Primero, por el testimonio de vida que da ese varón o esa mujer nacido de nuevo, y por las oraciones. Si se fija, dice ahí la palabra de Dios que es por fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. La fe es un don de Dios, la fe es un fruto del Espíritu. ¿Cómo va a tener la fe una persona que no conoce del Señor? Pues porque hay alguien que ora por él. Y por eso eres salvo tú y tu casa. Porque tú oras por tu familia, porque tú le das ejemplo y testimonio a tu familia. Hermano, hermana, no solamente la fe trae salvación a tu vida, sino también a tu casa. Es increíble, es hermoso. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Salvación no solamente para el que cree, sino también para su familia. ¿Por qué? Porque los va a impactar con una vida de testimonio y los va a ganar a través de sus oraciones. La fe es un elemento indispensable en la vida cristiana, porque sin fe no hay salvación, sin fe no hay arrepentimiento, sin fe no inicia esa restauración de nuestras vidas que trae la comunión, la restauración de la comunión con Dios. Sin fe no agradamos a Dios. Sin fe estamos lejos de la presencia de Dios porque no tomamos ese camino vivo que nos lleva al Padre, que es el Señor Jesucristo. Si no creemos en el Señor Jesucristo, no tenemos al Padre, porque el que tiene al Hijo, tiene al Padre, tiene la vida. Hermano, hermana, necesitas fe. ¿Cómo poder nosotros crecer en nuestra fe para tener salvación? Ore al Señor, búsquelo, busca a Dios con todo tu ser, que sea una disciplina de tu vida, como el alimentarte, como el tomar agua. Una disciplina de tu vida debe de ser la oración, la lectura de su palabra. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Congrégate. Cuando yo inicié mi vida en Cristo Jesús, yo no tenía fe. Sin embargo, mi padre y mi madre me llamaban a ir a la iglesia y aunque a veces iba yo no con la mejor de las actitudes, pero no había negociación en mi casa. Mi padre decía, tienes que cumplir con eso. Y todos los domingos estábamos allí en la iglesia. Y fue allí, sentado un día, con mala actitud, donde se presentó a mí el Espíritu Santo y fui tocado por su presencia, cambió mi actitud y empecé a amar al Señor. Fui nacido de nuevo, me bauticé, creí en el Señor Jesucristo y fui salvo. Hermano, hermana, oiga la palabra de Dios, venga con disciplina a la iglesia, lea su devocional, lea la Biblia todos los días. Es vida, es impresionante lo que el devocional hace en nuestras vidas. Es impresionante. Ese capítulo, hermano, le va a llevar 15 minutos. 5 más 5 más 5. Ore, lea la Biblia, llene su devocional y usted va a ver unos milagros de transformación en su mente, en su corazón, impresionantes. La fe trae salvación, no solamente a usted, sino también a su casa. Número dos, obras tremendas que hace la fe en nuestras vidas, por lo cual es importantísima. Número 2, la fe nos hace obedecer la palabra de Dios. Obedecer la palabra de Dios. Le voy a pedir de favor si puede ir ahí al primer libro del Nuevo Testamento, que es Mateo, y es Mateo capítulo 7, versículo 21, y eso lo estamos estudiando en nuestra clase de Instituto Bíblico en el trimestre de los Evangelios. Mateo capítulo 7, versículo 21, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, si es por fe la salvación, y aquí nos está diciendo que no el que le diga Señor, Señor, sino el que hace la voluntad es el que va a entrar al reino, como que pareciera que se contradice. No, es que la fe produce obras, hermano. La fe produce un cambio de conducta. La fe produce que tú y yo hagamos la voluntad de Dios.
cuando tú crees verdaderamente que Jesucristo es el Señor, cuando tú crees que es el Hijo de Dios, entonces vas a escuchar su voz y vas a hacer lo que Él dice. La realidad es que la desobediencia a la palabra de Dios es una falta de fe, es poner en duda. Cuando la serpiente llegó con Eva, le dijo, no es que vas a morir si comes de ese fruto, es que te vas a hacer como Dios. Y entonces hay una duda, falta de fe, duda de la palabra de Dios y por eso cae en pecado. Cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, cuando nosotros caemos en pecado, es porque estamos poniendo en duda la eficacia de la palabra. Es cuando estamos por falta de fe. ¿Sabe, hermano, hermana? Por eso no es por obras, es por fe, pero la fe produce obras, la fe produce obediencia. Aquel que verdaderamente cree que Jesucristo es el Señor, va a hacer lo que Él dice. En este mismo pasaje, pero en el Evangelio de Lucas, lo puedes anotar, está en Lucas 6:46. Dice, me dicen Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les digo. Hermano, hermana, si verdaderamente tenemos fe, vamos a hacer lo que Dios dice. La fe produce obediencia y la obediencia es la que trae la bendición. Hermano, hermana, le voy a poner varios ejemplos, ¿sí? Para que podamos ver fruto en nuestras vidas, cambios y transformaciones genuinas, tenemos que obedecer la palabra de Dios. Y hay muchos ejemplos. Hay un ejemplo y es la familia, ¿sí? Puede ser que el jovencito es el primero que es ganado o la jovencita. Y hemos tenido muchos jóvenes que sus padres no son cristianos y ellos son ganados primero y tienen adversidades tremendas porque hay veces que sufren críticas y nosotros les enseñamos tienes que honrar a tus padres, tienes que honrar a tus padres y la obediencia a la palabra de Dios hace que el evangelio de Cristo gane a sus padres y después tienen una familia reunificada y hermosa. Hemos visto también esposas o esposos que ganan a través de la obediencia a la palabra a su esposa. Y gana el varón, es ganado para Cristo, le entrega su corazón al Señor, pero su esposa no quiere nada y hay muchos pleitos en ese matrimonio. Y sabe, hermano, hermana, ese varón empieza a obedecer la palabra de Dios y tiene cambios genuinos en su vida. Deja a un lado el maltrato y empieza a tratar a su esposa con amor como Cristo amó a la iglesia. O de la otra parte que es la esposa que gana al varón a su esposo para Cristo. Es aquella mujer que empieza a respetar a su marido. Y esa transformación a través de la obediencia que viene por la fe. Porque creo que Jesús me lo está mandando. Creo que es la palabra de Dios y que es el mejor camino y he comprobado que es buena, es agradable y es perfecta su voluntad y creo que el Señor Jesucristo me está llamando a hablar, a decir, a hacer conforme a su voluntad y por eso hago la palabra de Dios con fe. La fe produce obediencia y la obediencia a la palabra de Dios va a traer frutos increíbles, frutos impresionantes. Transformaciones de vida impresionantes. Me ha tocado ver vidas que son transformadas increíblemente. Personas que sus padres nos preguntan, oye, ¿qué le hicieron a este muchacho? Sí, antes era un muchacho peleonero, era un muchacho irrespetuoso y ahora me honra, ahora me obedece. ¿Qué le pasó? Y el testimonio de la obediencia de esos jóvenes gana a sus padres para Cristo. Y entra la bendición, la unidad, el amor a sus casas, una transformación genuina. Hermano, hermana, en todas las áreas de nuestras vidas debemos obedecer la palabra de Dios y seguir su dirección. Y eso es a través de la fe. La fe produce obediencia. En todas las áreas, no solamente en la familia. Cuando empiezas a obedecer a Dios en la forma de trabajar y empiezas a hacerlo con dedicación, con esfuerzo, con excelencia, como para el Señor, y dices, de Dios voy a recibir mi recompensa, y empiezas a hacer todo con honestidad, porque dices, de Dios voy a recibir mi recompensa, y tienes fe, y entonces son abiertos los cielos sobre tu vida. Es impresionante. Para poder nosotros, hermano y hermana, ver las transformaciones,
para ver los cambios, para ver la bendición, necesitamos obedecer la palabra de Dios. Y no hay forma de obedecer la palabra de Dios si no es por fe. Tienes que creer que es Dios hablándote. Tienes que creer que es un mandato de Dios para que la hagas, porque de lo contrario la vas a poner en duda. Si nosotros no ponemos la fe, no va a haber obediencia, vas a poner en duda, todo lo vas a estar cuestionando. Pero cuando tú dices, esto es palabra de Dios y lo voy a hacer, muchas veces, hasta veces no la entendemos, pero la obedecemos, y cuando vemos el resultado glorioso, entonces entendemos, Señor, gracias, porque la obediencia trajo esta tremenda bendición a mi vida. La obediencia, hermano, viene de la fe. Viene de la fe. La fe produce en nosotros obediencia. Crea en el Señor Jesucristo y oiga sus palabras y obedézcalas. Recuerde esa palabra del Señor que nos decía cuando terminó el Sermón del Monte y nos dijo: ¿qué compararé a una persona que oye estas palabras y las hace? ¿Será a un hombre o a una mujer que son sensatos, que cavaron profundo y que hicieron su casa fundada sobre la roca? Y aunque vengan ríos y vientos, su casa está firme. Hermano, la obediencia que viene por la fe a esa palabra del Señor nos va a dar firmeza, nos va a dar bendición. Por último, ¿qué produce la fe? Número 3. Y ahí estamos en Mateo. Simplemente le voy a pedir si puede cambiar la página a Mateo capítulo 21, versículo 21. Mateo 21, 21. Ya vimos que la fe produce salvación, y eso sería suficiente, hermano, para que no pudiéramos vivir sin ella. Porque la fe va a traer salvación, entrada a ese reino de los cielos en esta tierra y a la vida eterna. La fe produce obediencia, y sin obediencia, hermano, no hay bendición, ni transformaciones, ni cambios. Pero los cambios genuinos y eternos se logran cuando son por obediencia que viene de la fe, cuando creemos que es palabra de Dios, que son mandamientos de Cristo. Por último, dice Mateo capítulo 21, versículo 21. Y le voy a pedir, por favor, a mi compañera de el piano, si me ayuda a pasar al frente. Dice: respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si dijereis a este monte, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Si tuviereis fe y no dudareis. Número 3, la oración de fe. La fe produce milagros. La fe produce milagros. Cuando oras con fe y sin dudas en tu corazón, vas a ver milagros. Y milagros en diferentes áreas. Dice: todo lo que pidieres en oración, por supuesto bajo la voluntad de Dios. Pero si pides salvación para tus hijos, la vas a ver, hermano, sabe, ore por ellos. Ore con fe sin dudar, sabiendo que es promesa de Dios, y usted va a ver salvación para su familia. Salvación para su familia. La fe produce milagros. La fe produce sanidades. Dice: estas señales seguirán a los que creen. Fe, a los que creen. Pondrán las manos en el nombre de Jesús sobre los enfermos y estos sanarán. Si tiene un hijo enfermo, ore por él, ponga sus manos y en el nombre del Señor Jesucristo pida por él, pida esa misericordia. Dígale: Señor, en el nombre de Jesús, como aquel varón, si tú quieres puedes sanarme, como aquel leproso. Hermano, hermana, la oración produce milagros. La oración produce bendición, guianza en tu negocio. Ora a Dios, dile: Señor, dame sabiduría en el nombre de Jesús. Si algo aprendí yo de mi padre en el trabajo es que siempre hay que iniciar orando, y iniciamos siempre, toda decisión que se va a tomar es en oración. Señor, guíanos para tomar decisiones. Si tenemos, Señor,
la bendición de tenerte, ¿por qué no consultarte, Señor? ¿Por qué no pedir tu dirección? Hermano, la fe produce milagros. Sin fe no vas a ver esos milagros. Sin fe no vas a ver esos milagros. Fíjese que en una ocasión el Señor Jesucristo pasó por su lugar donde fue criado. No nació ahí, no nació en Nazaret, nació en Belén, pero fue criado en Nazaret y por eso le decían Nazareno, porque fue criado en Nazaret. Pero cuando pasó por esa tierra, que era su tierra donde él fue criado, dice la palabra de Dios que él dijo, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, y no pudo hacer allí muchos milagros a causa de la incredulidad. Y cuando dice la palabra de Dios no pudo hacer, no quiere decir que su poder se haya disminuido, sino lo que quiere decir es que la fe de las personas no estaba ahí y entonces el poder no se activó sobre sus vidas. El poder del Señor Jesucristo no cambia, Él es el mismo. ¿Qué fue lo que sucedió en Nazaret a diferencia de Galilea y a diferencia de los otros lugares donde salían las personas y recibían salvación y sanidades? Que la gente no salió por falta de fe. Nadie le pedía, sáname, Señor, porque no creían en Él. Nadie salía a decirle, estoy enfermo, si tú pones tu mano seré sano, si tocar el borde de tu manto seré sano. Nadie salía. Y entonces nadie fue sano. No fue por el poder que se disminuyera, sino fue porque la fe no les alcanzaba para pedirle, para salir. ¿Sabe, hermano, hermana? Si quieres ver milagros, necesitas tener fe. Necesitas decirle, Señor, creo en ti. Yo sé que tú puedes sanarme. Yo sé que tú puedes, Señor, transformar mi familia. Yo sé que tú puedes sanar mi matrimonio, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Se necesita fe para ver milagros. La fe produce cosas increíbles en nuestras vidas. Primero, salvación, que es por fe y por gracia. La fe produce en nosotros que nos arrepintamos, que restauremos nuestra relación con Dios, que busquemos agradarle porque sabemos que Él murió por nosotros y eso es salvación. La fe produce que no solamente seamos salvos nosotros, sino también nuestra casa. Número 2, la fe produce obediencia. El que cree en el Señor Jesucristo va a hacer lo que el Señor dice. Si le dices, Señor, si crees que es tu Señor, vas a hacer lo que Él dice. Hermano, hermana, el que hace la voluntad del Señor, ese es el que será salvo. Y tú y yo sabemos que es por fe la salvación, así que la fe nos lleva a hacer la voluntad de Dios. La fe nos lleva a tener un cambio de conducta que se nota. Aquel que tiene fe en el Señor Jesucristo sabe que le desagradan las mentiras y lo deja de decir. Sabe que le desagradan los fraudes y los deja de hacer. Sabe que le desagrada el pecado y se aleja y pone tierra de por medio. La fe trae obediencia. Por último, la fe trae milagros. Si tuvieras fe, si orares con fe y no dudares, cambiarías los montes, moverías montañas. Pedirías en el nombre del Señor Jesús y sería hecho. Hermano, pide con fe. Hermana, oremos con fe. Y le voy a pedir por favor al pastor si me ayuda a pasar al frente. Y le voy a pedir a usted en el nombre de Jesús si nos podemos poner en pie y oremos al Señor. Ahí donde estamos todos reunidos, puestos en pie, oremos al Señor. Bendito Padre, tu palabra nos enseña la importancia de la fe, Señor. Sin fe es imposible agradarte. Si me acerco a ti, tengo que creer que tú estás ahí, que me escuchas y que galardonas a aquellos que te buscamos, Señor. La fe, Señor, produce salvación, Señor, y bendito Dios, la vida sin salvación, Señor, es un destino de perdición. Pero en ti tenemos vida eterna. Esa es tu promesa, Señor, y yo tengo fe en tu promesa, Señor Jesús. Yo creo en la vida eterna. Yo creo, Señor, que un día vas a venir por tu iglesia. Yo creo, Señor, que los que creemos en ti, Señor, y los que te hemos entregado la vida, los que te hemos recibido como Señor de nuestras vidas, estaremos convidados a las bodas del Cordero. Estaremos ahí contigo, Señor, en el nombre de Jesús. Seremos esa iglesia gloriosa que es la novia de Cristo. Bendito Dios, sin fe no hay salvación, porque la fe
Señor, produce arrepentimiento, Señor. Y aquel hijo pródigo te decía, bendito Señor, he pecado contra el cielo y contra ti. Señor, cuando tenemos nosotros ese dolor por haberte ofendido, ese es el verdadero fruto de arrepentimiento que transforma las vidas y que, Señor, reactiva la comunión contigo. Es a través del Señor Jesucristo que justifica nuestros pecados en su cruz que podemos llegar al Padre. No hay otro camino, Señor. No hay otro camino de salvación, solo Cristo salva. Solo Jesucristo salva, Señor, porque llevaste nuestros pecados a la cruz y pagaste por ellos y resucitaste, Señor. Bendito Señor Jesús, yo hoy en el nombre de Jesús tomo, Señor, la fe. Creo en ti, Señor, y declaro que seré salvo yo y mi casa en el nombre de Jesús. Y hoy oramos, Señor, por nuestra salvación, Señor, que estés tú siempre en nuestros corazones. Y la fe en el Señor Jesucristo sea inamovible, Señor, en el nombre de Jesús. Es una decisión eterna en mi vida, Dios, creer en ti. Y yo te pido por mi casa, dígale al Señor, Señor, si hay alguien que no te conoce en mi casa, Dios, sálvalo, Padre, porque es don de Dios la fe. Yo te pido, Dios, en el nombre de Jesús, que le pueda dar un testimonio de vida a mi familia y que les pueda ganar con mis oraciones de fe, Señor. Salva mi casa, Dios. Salva, Señor, si está usted orando por su esposa, por su esposo, por sus hijos, por sus padres, nómbrelos. Dígale, Señor, salva mi familia. Salva mi casa, Dios. Que los pueda yo ganar con el testimonio y con la oración, bendito Padre. Que sea salvo yo y mi casa, Señor, como es tu promesa. En el nombre de Jesús, yo creo en ti, Señor, y creo en tu salvación. Y al creer en ti, Señor, voy a hacer las obras que tú mandas, porque te voy a decir, Señor, pero es para hacer lo que tú dices. Porque el que hace la voluntad de Dios es el que entrará en el reino de los cielos, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, tu ayuda. Porque si trato de hacer tu voluntad a través de la carne, Señor, voy a ser un fracaso. Pero si por el Espíritu hago morir las obras de la carne, si es a través de la comunión con tu Santo Espíritu, Señor, que me tomo la fortaleza de Dios para vencer los pecados, las tentaciones y para obedecer tus mandamientos y tener cambios eternos, Señor. Yo creo en ti y creo, Señor, que la Biblia es tu palabra y creo que el Evangelio de Cristo Jesús es el camino de salvación y quiero hacer conforme a tus palabras. Quiero ser yo ese varón, esa mujer, dígale al Señor, hermana, quiero ser yo ese varón que cava profundo y que funda su casa, su fundamento en la roca, que es la salvación, que son las palabras de nuestro Señor Jesús, haciendo conforme a lo que en ella está escrito, y entonces nos irá bien, bendito Padre, en el nombre de Jesús, porque las transformaciones y los frutos vienen por obedecer tus mandamientos, Dios. Si obedezco con fe, Señor, sin fe, Padre, voy a poner en duda y voy a hacer solo lo que me conviene. Pero si tengo fe, tengo que hacer lo que mi Señor dice. Y me va a ir bien y voy a ver la gloria de Dios, transformaciones en mi casa, en mi vida, cambios eternos, Señor, en el nombre de Jesús. Y por último, Padre, creemos en tus milagros, que tú haces y que tú actúas poderosamente en nuestras vidas. Milagros para aquel que cree, la oración del justo que puede mucho, Dios. Oraciones de sanidades, de salvación, de reunificación de familias. Oraciones por nuestra nación. Oraciones, Señor, por ver tu gloria en nuestras vidas, en las diferentes áreas, en el trabajo, en la escuela, en la familia, en la salud, en la economía, Dios. Hoy te pedimos, Padre, derrama tus milagros, Padre. Y si alguno de mis hermanos o hermanas tiene necesidad de un milagro, Señor, que levante ahí su voz, ese varón, esa mujer, y te pida, Señor, sanidad, te pida restauración de su familia, restauración de su matrimonio, en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús, Señor. Bendito Dios, en el nombre de Jesús, todo lo que pidiéremos en oración, creyéndolo, no dudando, lo recibiremos de ti. Lo declaramos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Siga usted ahí orando y dígale, Señor, ayúdame a crecer en fe. Ayúdame a crecer en fe. Y le pido.